Vamos a ver el amplificador no inversor, que creo que Alondra era la que tenía duda que sí lo íbamos a ver, que no la podíamos dejar así sin ver el amplificador no inversor, y bueno. Entonces, otra importante aplicación del amp up es el amp no inversor que vemos en la siguiente figura. ¿Qué notan entonces con las anteriores configuraciones que hemos estado viendo? No se amontonen uno por uno. Que la señal está en la entrada positiva del amplificador. Ok. ¿Y cambió en algo realmente la configuración? O sea, sí ahora tenemos la fuente conectada en el lado no inversor, pero realmente toda la estructura cambió. ¿No? Seguimos teniendo la resistencia de realimentación en la parte inversora y una entrada de una resistencia, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo es mover la fuente a la parte no inversora, ¿va? Para este caso, el voltaje de entrada DI se aplica directamente a la terminal de entrada no inversora y la resistencia R1 se conecta entre la tierra y la terminal inversora. Lo interesante de este circuito es el voltaje de salida y la ganancia en voltaje. La aplicación de las leyes de Kirchhoff en la terminal inversora nos da lo siguiente. Entonces, el análisis nos dice que corriente 1 es igual a corriente 2. Si se fijan, no hay nada entre la corriente 1 y la corriente 2. O sea, está pasando por el nodo A o por el punto B1. Por lo tanto, las dos corrientes son iguales. Ahora, haciendo el análisis de Christian, ¿cuál es ese análisis? ¿Cuál es el análisis de Christian, señores? ¿El análisis de qué, profesor? Perdón. De Christian. Para el ¿De circuito. qué? De Christian. ¿No? ¿Para sacar la ganancia? Sí, también. No sé si RL sobre soy R1. yo, que lo escucho como muy borroso, profesor. ¿Cómo vas a escuchar borroso si no me estás viendo? Que lo escucho, o sea, como con mucho, no sé cómo decirle. Retraso, delay. Este, Como ¿Todos si me escuchan? hubiera, como con Ajá, ruido, como si sobre su voz hubiera ruido, o sea, un ruido. un ruido. Ok. ¿Todos los demás me escuchan igual? Como si estuviera ronco, profesor. Acabáramos de empezar. ¿Pero me escuchan bien o ronco, que es diferente? No es que cuando habla, como que se escucha un sonido, como un motor. Sí, eso me dicen, pero pues ya le moví todo lo que le podía mover a la máquina. Entonces, creo que se quita con el paso del tiempo. Esperemos que si en 15 días no se quita, pues ya le busco otra cosa, pero sí se oye raro. ¿Quieren que me desconecte? ¿Quieren que haga eso? No, profe. No, profe. Yo la escucho bien, profe. Si quieren me voy, o sea, si eso es lo Es un que les molesta. micrófono de 5 pesos. Ay, quisieras, o sea, vi micrófono de 4,000 pesos, o sea, traído de Estados Unidos. No, 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 chanclas, o sea, del metro de Samsung. O sea, ok, entonces, vamos a tratar de, a ver si esperamos tantito en lo que se quita el ruido ambiental o lo que esté sonando, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en la broma era que era el análisis de Christian porque es nodal. Ay, ya olvídenlo. Ah. No tiene caso. Se me ocurrió ahorita y dije, ay, igual pegan, olvídenlo. No Entonces, tengo vamos a ver efecto para esos chistes. Sí, ya vi que no pegó el chiste, ¿no? Pero pues ya ni modo. Perdónenos, profe. Ah, no manche. Perdónenos, profe. Sí, la señorita Sandy se va a ir inmediatamente de la clase, está reprobado. Ok. Bueno, entonces después de mi chiste brillante que ustedes no entendieron, vamos a continuar. La corriente 1 y la corriente 2, pues van a ser iguales. Ahora, como ya no tenemos fuente del lado de la inversora,
¿Cómo es ese análisis? No tenemos nada de la entrada, entonces es 0 menos B1, ¿ok? Entre la resistencia 1. ¿A qué va a ser igual? Del otro lado ahora de, digamos, el nodo B1, vamos a decirlo así. Tenemos el B1 menos el voltaje de salida entre la resistencia de realimentación. ¿Va? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Ok, sí. Bueno, entonces hasta aquí ya sabemos que 0 menos B1 entre la resistencia de 1 va a ser igual a B1 menos el voltaje de salida entre la resistencia de realimentación y las dos corrientes son iguales. Ahora, como hemos estado haciendo el análisis de los demás circuitos, sabemos que el voltaje en el nodo 1 y en el voltaje en el nodo 2, o en 1 y 2, son exactamente iguales, ¿ok? B1 es igual a B2, igual al voltaje de entrada. ¿Va que va? Ok, Ok, profe. Entonces nos dice, voltaje de entrada menos voltaje de entrada 1 entre R1, es lo que tenemos del lado izquierdo. Es igual a B1 menos B0 entre RF. O sea, realmente no cambió nada. ¿Va? Ahora, nos sí, va a quedar que el voltaje de salida es igual, despejando, es igual, aquí parece menos, pero es igual. Es igual a 1 más RF entre R1 por el voltaje de entrada, es un simple despeje. ¿Va? Por lo tanto, la ganancia de voltaje, ¿cómo nos la determinamos? ¿O cómo la determinamos? Salidas entre entradas. Lo único que estamos pasando es pasar el voltaje de entrada, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y entonces ya tenemos una ganancia. Entonces, para este circuito la ganancia de voltaje va a ser, es igual a 1 más RF, que es la realimentación, entre la resistencia 1. ¿Tiene signo positivo o negativo? Positivo. Positivo exactamente porque esta ya no está conectado a la inversora, sino a la no inversora. ¿Va? Y nos dice la nota. Un amplificador no inversor es un circuito de amplificación de amplificadores operacionales diseñado para suministrar una ganancia en voltaje positivo. Recuerden que este circuito nos va a dar una ganancia mayor, pero es un circuito inestable. Les decía yo, se va a poder ver afectado por un cambio de corriente, por una alza de temperatura, una de temperatura muy baja. Entonces, sí nos va a dar mayor ganancia, pero a cambio de que sea inestable. Y lo que queremos en el circuito, como en la vida, es estabilidad. ¿Estamos bien? Sí. Oh, sí, sí. Entonces, la ganancia solo depende de las resistencias externas. Recuerden que cuando en los circuitos anteriores que veíamos que no tenían resistencia, la resistencia depende solamente del elemento como tal. Y esa ganancia la determinaba o la determina el constructor o el fabricante de estos amplificadores operacionales. En este caso que tenemos una resistencia de entrada, la R1, y la resistencia de realimentación, la ganancia va a depender de estos valores solamente. ¿Okay? Entonces podemos jugar con la ganancia dependiendo de los valores que le pongamos al circuito. Bajo las siguientes condiciones, si la resistencia de retroalimentación o de realimentación RF es igual a 0 por el circuito, o R1 es igual a infinito, circuito abierto o ambas, la ganancia se convierte en 1. En estas condiciones, RF es igual a 0 y R1 es igual a infinito. El circuito anterior se convierte en, estamos eliminando las resistencias, básicamente, y nos dice que solamente tenemos una fuente en el lado no inversor y una realimentación en la parte inversora. Y eso se le va a denominar, un seguidor de voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje que entre va a ser exactamente, o tiene que ser exactamente igual al voltaje que sale. Este circuito, quiere decir que no vamos a tener una ganancia, sino solamente va a entrar un voltaje y va a salir un voltaje del mismo valor. ¿Para qué nos serviría eso? Ideas, ingenieros. profe, disculpe una pregunta, es que me perdí un poquito. Entonces, este Claro que sí. caso en el que siempre vamos a tener el voltaje de salida, siempre va a ser el voltaje de entrada, o solamente, ¿sí? No importa el valor de Sí. la resistencia. Ah,
es que en este caso ya no hay resistencias. Ah, te es en fijas? este. Ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, es que ya vi que es otro circuito, perdón. Ok, ok, ok. Entonces sí, lo que estamos diciendo aquí es que las dos condiciones se tienen que dar. Que la resistencia de realimentación sea igual a cero y la resistencia I, resistencia I. Resistencia 1 va a ser infinita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la resistencia sea infinita? No sé, vamos a escoger uno al azar. Es La como un resistencia es muy capacitor, grande. ¿no? Ahí antes de que diga al azar. Que la resistencia es muy grande exactamente, pero ¿qué pasa con la corriente al ser una resistencia infinita? Es muy La chiquita. corriente cero. La corriente es cero exactamente. Y en cambio en la resistencia de realimentación, la corriente pasa completamente porque no hay resistencia. ¿Va? Está en corto, ¿no? Pues está corto, pues a veces se tarda un poco. Ah, ya entendí que está en cortocircuito. Va, está en corto. Ay, ahora hasta Chale me hablo de nombres. Sí, sí, está en corto. Entonces, de hecho aquí nos dice, RF igual a cero está en cortocircuito y R1 infinito está en circuito abierto. ¿Va? Entonces, es un seguidor de voltaje. El circuito anterior se llama seguidor de voltaje o amplificador de ganancia unitaria a causa de que la salida sigue a la entrada. Hace un seguidor de voltaje es igual a voltaje de salida igual a voltaje de entrada. Entonces, lo que estamos teniendo es que al tener esas condiciones de resistencias, lo que está haciendo es que solamente está pasando un voltaje y tiene que salir exactamente igual. Pero la pregunta es, ¿para qué demontres nos sirve esto? ¿Nada más para gastar dinero? ¿Para qué? Qué bueno, ya se ve. Nos dice, tal circuito tiene una impedancia de entrada muy alta y por lo tanto es útil como amplificador de etapa intermedia o buffer para aislar un circuito de otro, como se ve en la siguiente figura. El seguidor de voltaje minimiza la interacción entre las dos etapas y elimina las cargas interetapas. Entonces, lo único que está tratando o no, no está tratando. Lo único que está haciendo este seguidor de voltaje es ser un acoplador entre la etapa 1 y la etapa 2. No nos interesa que amplifique, simplemente que mantenga las condiciones para que se logre una segunda amplificación con éxito. Va a quedar solamente es una etapa intermedia en la cual va a mantener el voltaje de entrada de la primera, el voltaje de entrada de la primera etapa y la va a sacar en la segunda etapa y exactamente igual. No hay amplificación en esa etapa. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos a ver un ejemplo que no va a ver, pero lo vamos a ver. Y tenemos este circuito. ¿Qué es lo que notan de este circuito con los anteriores? Las dos señales de entrada. Muy bien, perfectamente bien contestado. Dos señales de entrada. Y desaparecen las dos resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que desaparecen? ¿Desaparecen? ¿Por qué? Sí, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Profe, ¿No ¿cómo se es ve? eso? Ah, ¿verdad? Dije, es que a veces tengo que hacer cosas para ver si siguen ahí. Entonces, sí, la verdad es que luego parece que no, pero uno hace show Ya me había nada más. espantado, profe. Ay, cálmate, si no te espantas viéndote al espejo. Ya me había espantado. Bueno, a ver, señores, señoritas, caramelos y bolitas. Entonces, como bien dice sus compañeros, yo lo estoy engañando. Siguen las dos resistencias ahí. Él tiene toda la razón. Y entonces, lo único que cambió, como dicen sus compañeros, es que estamos poniendo dos fuentes, una en la entrada inversora y una en la entrada no inversora. Las dos resistencias se están manteniendo. Vamos a ver cómo sería su análisis. Solución. Este problema se puede resolver de dos maneras, por superposición o por análisis cristiano. ¿Ok? Método 1, aplicando la superposición, el voltaje de salida es igual al voltaje de salida 1 más el voltaje de salida 2, lo cual pues suena bastante lógico, ¿no? Tenemos dos voltajes sumados a la salida de nuestro amplificador operacional. Y ya con eso se acaba el problema. ¿Dudas?
Sí, 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 sí. ¿Por qué hay un voltaje de salida 1 y un voltaje de salida 2? Porque tenemos dos fuentes, una fuente de 6 volts y una fuente de 4 volts. Las dos fuentes, como tal, no están entrando al mismo nodo, Ujú. ¿ok? Una está pasando por una resistencia, una realimentación, y la otra no. La otra pasa directamente a la terminal y no inversora. Pero, pues solamente, bueno, es que me confundí porque como nada más el amplificador tiene una sola salida, o sea, ¿de dónde se mide la salida 1 y la salida 2? Ah, 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 ah. Realmente, pues este no es el problema completo, pero quería ver si repelaba. Acá está todo el problema completo. Entonces, vamos a continuar. Es que están muy callados hoy, por amor de Dios. Está bien que haga frío, tráiganse una cobija, un café, un chocolate, un pan, una torta de huevo, una torta de tamal, pero pues saquen esa energía. Entonces, vamos a ir resolviendo las dudas de sus compañeros. Nos dice que el problema de superposición, el método de superposición es que el voltaje de salida sean sumados las dos, voltaje de salida 1 más voltaje de salida 2. Efectivamente no tenemos una salida 1 y una salida 2, tendríamos que tener un amplificador con dos salidas y eso pues no es. Entonces vamos a ver cómo es que lo planteamos de esa manera. Donde el voltaje de salida 1 se debe a la fuente de voltaje de 6 volts y el voltaje de salida 2 por ende se debe a ¿cuál? Al voltaje de salida 2, Que sería de cuánto, De cuánto 4. sería. De 4. 4 volts, perfectamente bien contestado. Entonces, aquí la suposición es que vamos a tener dos voltajes de salida. ¿Por qué? Porque tenemos dos voltajes de entrada. El de la fuente 1 que es de 6 volts y el de la fuente 2 que es de 4 volts. ¿Va que va? Para obtener el voltaje de salida 1 se pone en cero la fuente de 4 volts. En esta condición el circuito se convierte en inversor. Así utilizamos la siguiente ecuación. Esta ya se la saben. Entonces lo que estamos haciendo va a ser esto. Vamos a primero a eliminar la fuente de 4 volts. Esa fuente no existe. Por lo tanto, tenemos nada la fuente de 6 volts que está en la entrada inversora, la resistencia 1 y la resistencia de realimentación. Esa ecuación se la saben o se la deben saber súper bien, que es el voltaje de salida, es igual a menos RF entre R1 por el voltaje de entrada. Entonces nada, sustituimos. Es menos 10 entre 4 por la fuente de voltaje que son 6 volts. Eso nos va a dar el voltaje de salida 1 que van a ser 15 volts. Entonces estamos separando los dos circuitos. Ahora, para obtener el voltaje de salida 2, se pone en cero la fuente de 6 volts. Vamos a subir tantito. Entonces, primero desaparecimos la fuente de 4 volts e hicimos el análisis para este circuito que ya conocen perfectamente, que es menos RF entre R1 por el voltaje de entrada. Si hablo muy rápido, me dicen, ¿va? Se voy muy rápido. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? Ahora, ¿cuál es la segunda parte entonces? Que ahora voy a eliminar la fuente de 6 volts y tenemos una fuente nada más en la entrada no inversora, que es la de 4 volts. Y hacemos el análisis como estaba en la parte de arriba. Para obtener el voltaje de salida de 2 se pone en cero la fuente de 6 volts. El circuito se convierte en amplificador no inversor y obtenemos la siguiente ecuación. Es lo que vimos en el análisis de arriba. Voltaje de salida es igual a 1 más RF entre R1 por el voltaje de entrada. Sustituyendo los valores, pues, nos da que son 14 volts. Entonces, al principio nos dice que el teorema de superposición es sumar los dos voltajes, el de salida y el de entrada. Entonces, tenemos de voltaje de salida 1, que son menos 15 volts, y el voltaje de salida, que son 14. Aquí sé que le falta, bueno, no le falta, en la fotocopia no sale, pero es menos 15 más 14 y da 1 volt. ¿Va? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ahora el método 2 nos dice que las leyes de Kirchhoff en el nodo A, perdón, es 6, que es la fuente, menos el nodo A entre 4. Perdón que suba igual. 6 menos BA entre 4. ¿A qué va a ser igual?
A ver, vamos para acá, para que no vean que es... Aquí el análisis nos dice que 6 menos BA entre 4, entre la resistencia de ellos dos, ¿va? Ahora va a ser igual a BA menos el voltaje ¿de qué? De salida, Entre qué resistencia tiene. 10K. 10 kilo ohms. Entonces, coincide con lo que tenemos aquí abajo. La fuente menos el nodo A, que es BA, entre la resistencia que tiene en R1, que es de 4. Va a ser igual a el nodo A, que es BA, menos el voltaje de salida entre la resistencia que tiene intermedia, que son 10 volts. 10 K, perdón. Pero sabemos que BA y BA es igual a BB, igual a 4. Perdón que suba y baje, ¿eh? Pero es que es la bronca de lo digital. Entonces sabemos que BA y BB son exactamente iguales. Estos dos nodos son exactamente iguales. Si BA es igual a BB, ¿a cuánto equivale ese voltaje? 4. 4 volts, perfectamente. Ahí viene con tubo. Entonces, BA es igual a BB igual a 4 volts. Así que sustituimos. 6 menos 4 entre 4 es igual a 4 menos voltaje de salida entre 10. Y nos dice ya en la sustitución que el voltaje de salida es igual a menos 1. ¿Va? Entonces son dos modos de hacerlo. ¿Quieren hacer algo, un ejercicio, o nos brincamos al que sigue, o quieren hacer un... Un ejercicio. Un ejercicio. Ok. Vamos a hacer abdominales. Los veo que la pandemia los ha dejado mal, entonces, por favor, pónganse en un lugar. No, quiero seguir gordo. Yo también, pero pues que hay que la salud y que vamos a retirar una lucha. Bueno, pero bueno, ok. Entonces, copien el texto, copien el circuito sin las resistencias y los valores, por favor, y ahorita nos inventamos unos. ¿Va? Veo, no vayas a copiar el circuito igual. Sí, profe. Ok. ¿Quieren que les cante mientras lo copio? No sé. Va. Baby Sharky, tururu, turu, Baby Sharky, tururu, turu, Baby Shark. ¿Ya? ¿Ya lo quedaron? Demontres, hoy no, nada me parece napios, por Dios. Ánimo, apenas es miércoles, mitad de semana. La mommy y el dad. Ah, es que no me acuerdo que Daddy Sharky, tururu, turu, no me acuerdo. Pues es que creo que dicen abuela, abuelo, mamá, papá, hijo, ¿no? La verdad es que no me sé la canción. Digo, ya sé que no tiene una gran ciencia la canción, pero Ya estuvo, profe. ¿lo de la canción o lo del circuito? El circuito. Ah, ok. ¿Ya todos lo copiaron? Digo, tampoco tiene que ser obras de arte como la mía, ¿no? Pero... Ya, profe. Ay, ¿qué valor le pondremos a la resistencia R1? Vamos a hacer dos. Uno con resistencias menores y uno con resistencias mayores. Vamos a poner, las fuentes vamos a dejarlas igual, y vamos a comparar los resultados cambiando las resistencias. Entonces vamos a ponerle 2 en la R1 y 8 en la resistencia de realimentación. 2 en la R1 y 8 en la R de realimentación. ¿Va? Los ohms. Sí, kiloohms. Y Arre. vamos a ¿eh? ¿Ah? ¿Acá? Dije, arre. Oh, ok. Entonces, las fuentes las vamos a mantener igual para poder comparar los resultados, ¿va? Entonces, dejen la fuente en 6 volts y 1 y la fuente de 4 volts en la 2. Entonces, lo único que estamos cambiando son las dos resistencias de R1 y resistencia de realimentación para ejemplos de comparación. Entonces, aquí está el ejercicio. Profe, ¿puede decir nuevamente los valores? Si me acuerdo, sí, creo que es 2 y 8. La de 8 es la de retroalimentación, ¿verdad?
Sí, 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 sí. La que ¿Lo de la fuente utilizamos eran para igual? voltaje de salida es la segunda, profe. Voltaje de salida es la segunda. ¿Cómo que es la segunda? La de 1 más resistencia de realimentación entre R1 por voltaje 1 o la primerita. Aplicando este método de superposición primero, ¿eh? Ah, ok. Entonces, primero, van a ser de 4, perdón que sube back. Primero van a eliminar el de 4 volts y les va a quedar el circuito que conocen, que es el inversor. Entonces ahí aplican la de menos RF entre R1, ¿ok? Por el voltaje de entrada. Ahora, en la segunda parte del circuito, elimina la de 6 volts, que sería la de entrada inversora, y entonces ya utilizan la segunda ecuación, que es 1 más RF entre R1 por el voltaje de entrada. Entonces, primero eliminan la fuente de la no inversora y después la de fuente de la inversora. No sé si era la duda esa. Sí, primero por superposición, ¿no? Sí, sí, sí. Hagan los dos métodos. ¿Y cómo van con sus demás materias? Profe, ¿puede aumentar el zoom de la presentación? Claro que sí. ¿Ya? ¿O Tú me dijiste que sí puedo. Yo te dije, sí, sí puedo. podría aplicarlo? No, no me grites, que. Gracias, A profe. ver ahí. No, ya así. No, ya poquito menos, si gusta. Menos. Ay, se ve horrible mi letra. Sí, mejor lo hacemos menos. Ahí tú me dices, Ah, Un sí, poquito sí. más. ok, ahí está. Otro 20. No, Otro ya está, 20. sigo mi compañero, ya. Sí, ya se está pasando, ¿no? Ya creo que es juego la clase. También se va a reprobar, igual que la compañera Sandy. Vamos a ver si todos alcanzan a ver ahí. Digo, ya, si no ven ahí, ya está cañón. Sí. Sí, sí se ve, profe. No, ¿yo me veo? Hola. Oigan, se va a acabar la clase. Déjenme cortar esto y seguimos, mientras vayan haciendo los cálculos. Entonces ahorita volvemos a hacer. Listo, profesor. ¿Ya la puedo? ¿La muevo para abajo? Bueno, ¿sí? Sí. Ahí ya están todos. Profesor, ¿qué? Profesor, tengo una duda. Ah, dime. En el B01 menos 15, abajo no lo puso negativo. Es que lo que sucede es que la triste historia de estos apuntes, les comentaba yo alguna vez, es que mis apuntes originales yo siempre los cargaba. Y un día viniendo del plantel de Iztapalapa me asaltaron, me pegaron, me robaron todo. Y se llevaron entre mis cosas más preciadas mis apuntes. Pero justamente había una maestra que le presté, bueno, le sacó copias a mis apuntes para dar ya la materia también. Y lo único que pude recuperar son unas copias de mis copias. Entonces, estas son copias de mis apuntes en fotocopia. Entonces, van a ver que pareciera que les faltan signos, pero créanme que no es una cuestión de un error mío, sino que en la fotocopia ya no salió, porque es una fotocopia de la fotocopia. Entonces, son lo que pude recuperar en mis apuntes. Entonces, si aquí dice menos 15 volts, aquí abajo de ser menos 15, y el resultado debería ser menos 1 volt. Pero parece que dice 15 más 14 deberían ser 29, ¿no? Pero no. Es menos 15 más 14 y es igual a menos 1 volt. Entonces, ustedes en sus notas o algo, pónganle, para eso son los ejercicios, básicamente. Pasen el ejercicio, sobre todo los ejercicios en limpio, las ecuaciones,
y hagan esas anotaciones porque muchos se borraron. Aquí arriba, por ejemplo, perdón que soy bajo, parece que dice menos BI, menos B1, menos BO, ¿no? Pero no es igual. Entonces parece que dice aquí BO menos 1 más R entre R1, pero lo que sucede es que pues no sale en la fotocopia. Y les digo, sí son mis apuntes, pero son copias de las copias. Entonces, una disculpa por eso. Entonces, por eso es necesario que hagan la operación ustedes. Para eso es básicamente el ejercicio. Y si pueden ponerle una nota a sus apuntes de por ejemplo, del menos 15, y queda un volt. ¿Qué pasó? Ustedes me Ya quedó, dicen cuando profe. ¿Ya quedó? Sí, ¿Lo muevo más para abajo? por ¿De favor. todos? Ok, ahí está. Si está bien, tiene que coincidir, ¿no? Ok, vamos a ver los compañeros. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, todo bien. Sí, profe, igual me dio menos uno. ¿Sí te dio el solo? Sí, me dio menos uno. ¿En los dos métodos? ¿Cómo? ¿En los dos métodos? No. En el primero me dio menos uno no, en el primero me dio menos cuatro y en el segundo menos uno. Ah, Chihuahua. A ver, ahorita deja que terminen los demás. Se supone que debe salir igual. Vamos a ver aquí. Da menos 4. En los dos, ¿te da menos 4, Liberato? ¿En los dos métodos? Ok. A mí también, profe, Ahí sí soy yo metalizado. ¿Quién fue? que yo también. Ah, sí, pero me refiero a que quién es yo también. Es que no veo. Ah, soy Adán. Ah, ok, Adán. Gracias.
Sí, pues es que yo estoy viendo la pantalla, o sea, todavía no reconozco por voz. Necesito verlos y escuchar la voz para hacer match, ¿no? Entre los dos. Entonces, pues nunca los he visto. Entonces, luego ¿mandé? ¿Ya? ¿Quién fue? Hábleme por amor de Dios. -4 volts, ok. Vamos a ver, Teo, qué es lo que sucedió. Te dio -4 volts en el método 2, hasta donde yo entiendo. Creo que ya vi mi error, es que como le puse igual 10 kilo ohms como en el ejemplo, No, y eran sácate. 8. No, ya sácate, Teo, ya, va contigo, ya. Se te da la oportunidad y lo vuelves a echar a perder. No, ya. Copió el mismo Perdón. ejercicio. No, no, ya. Profesor, Vamos a mí también me Ajá, dio -4, Arturo. Ok, Arturo, gracias. Sí, gracias por decirme el nombre, ¿no? Porque luego, no sé quién, no tengo aquí modo de saber quién A es. mí también, profe. Ah, tú sí eres Luis, ¿no? Ricardo. Ricardo, sí, ya sí, yo que Ricardo. Sí, gracias, Ricardo. Ok, bueno, todos los demás les decía, entonces creo que ya todos les dio -4. Vamos a hacer el ejercicio ahora con las resistencias mayores, ¿les parece? Ok. Entonces voy a regresar. Ok. Si necesitan que baje, me dicen. Ok, entonces, mismo ejemplo, o sea, mismo texto, mismo circuito, mismas fuentes. Vamos ahorita a cambiar las resistencias, los valores, nada más que copien lo primero. Para que tengan el ejercicio completo, no nada más copien los valores, por favor. Por favor, no sé qué cosa quise decir. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo tienen? Tantito, espérese, por favor. Por ¿Cómo? Dios, ¿Qué? no me grites, Teo, que me pones nervioso, ¿eh? Perdón, espéreme tantito. ¿Qué estás en la lonchería o qué? Triste, Teo. Nada. Estoy en la calle, profe. Profe, ¿me puede repetir la instrucción? Este, que no hagan lo que hace Teo, ¿ok? Copien, copien el texto, copien el circuito y ¿El y texto o ahorita el circuito? el texto y el circuito, triste Teo, no me contradigas. Entonces, el texto y el circuito, por favor, para que tengan el ejercicio completo. Porque luego nada más copian los valores y dicen que ¿dónde salió? ¿Qué cosa era esto, no? Entonces, para que tengan el contexto completo. Triste Teo, hasta me regaño. ¿Qué pasó, Luis? Ah, Ay, ¿para qué abres el micrófono? ya ve. Pues vaya, ándale, córrele. No, ayer se me olvidó, fue ayer. Ah, ¿fue ayer? Sí, no le saqué. Estaba arreglando el refrigerador, bien atareado. Y de repente Ay, me dice cálmate. la basura y dije, sí, ya eran las 10 de la noche. No, pues ya. Estabas viendo el juego del calamar, ¿qué? Nah, hoy no fuera. Bien atareado. Ahí viendo la Rosa de Guadalupe, ¿no? Bueno, ustedes me dicen, ¿ya lo copiaron? Antes de que Triste Teo me Ya, regañe. profe. Ya. ¿Ya? Tantito, ok, me espero. Mientras deja molestar a Teo. ¿Y a poco estás haciendo el ejercicio en la calle, Teo? Sí, profe. Estoy en la avenida. ¿Qué haces en la avenida, Triste Teo? Pues ya ve, es que no estoy ni siquiera en México. Oh, perdón, ¿no? ¿París? ¿Eh? ¿Ámsterdam? En ¿Ámsterdam? Francia. Ah, cierto. ¿France? ¿Tú estás en No, México? salí. No, ¿En México ciudad o México país? en México, la ciudad. Ah, ¿se puede saber en dónde estás, Teo, para molestarte? En Celaya. En Celaya. Se supone que la cajeta, pero está bastante mala. No es cierto eso de que disparan en la noche. Sácate. Nomás las chelas. Nada más No, las ni la, chelas y las ni en defensa, morras. las morras. Sí, se come rico en Guanajuato. Sí, está bonito. Celaya no tanto, porque es muy chiquito, pero
pero sí, el estado es bonito. Dicen que hay papaya de Celaya, pero no, más bien es cajeta. ¿Ya lo puedo mover o todavía no? ¿Y los Ya. valores, profe? ¿Los qué? Ah, los valores, triste Teo. A ver, las fuentes se van a quedar igual, se van a quedar igual, 6 volts y 4 Ay, hay volts. que variarle poquito, profe. No, así igual. No, porque lo que queremos es comparar. Ah, sí, cierto. Perdón. Ah, triste Teo. Usted 6 es volts, el 4. toc toc. Ok, hijo de mi corazón. 6 volts, 4 volts. Ahora vamos a variar completamente la resistencia de realimentación. Vamos a ponerlo de 15K. 15K y la R1 de 7K. Vamos a aumentarlas. 15 y cuánto más? 15 y 7. Y ahorita comparamos qué sucedió con los tres valores que obtuvieron. Quince, 7 y los valores de las fuentes son las mismas. Entonces vamos a variarlo para abajo. Vamos a cambiar. Sandy, ¿sigues viva? Sí, profe, aquí sigo. ¿Sí, segura? Sí, Y por lo menos estás tomándote un té o algo, no, no, ¿no? porque como hace mucho frío, me vaya a hacer más Ah, daño. o sea, si tomas algo calientito, ¿te va a hacer más daño? Es que aquí en mi cuarto se siente mucho, mucho, mucho frío, aunque te pongas suéter. No, que la canso. Ponte una cobija, un gorrito. Estoy con una cobija encima, profe. Hijo de mi corazón, y uno con un triste suéter. Bueno, cobija, calcetines gruesos y una gorra. Decían las abuelas que tenía que tener uno la cabeza caliente con un gorrito y los calcetines gruesos también. Bueno, ahí está el de superposición. Ustedes me dicen cuando lo muevan. Vamos a molestar a Teo. Teo, ¿estás trabajando o estás de paseo? ¿Cómo? Que si estás trabajando o estás de paseo. Ah, no, pues ahorita vinimos al hospital. Estoy como de paseo más bien. Ah, no, pues siempre es padre ir al hospital de paseo, ¿eh? Bueno, es que yo no entré. Bueno, pero si es hospital, no es paseo. ¿Pero todo bien? Sí, bueno, es que lo que pasa es que venimos por porque pues hay un problema, unos problemillas familiares, pero pues Ok, todo tranquilo. ok. Eso sí, ya son cosas personales, ahí sí ya no me meto. Nada más Sí, que estés bien de salud. sí, todo tranquilo. Ok. Bueno, entonces, fíjense, si Teo puede hacer las cosas mal desde la calle, ustedes pueden hacerlas bien en su casa, ¿no? O sea, Teo copia el mismo ejercicio y le sale valores diferentes. Ustedes pueden hacerlo bien en su casa. Al cabo, Teo ni nos escucha. ¿Ya sacaron el primer valor? Creo que Ya, ya. profe. ¿Ya? A ver, entonces voy a seguir Ya, bajando. profe. Ahí está. ¿Y cómo les va con sus demás materias?
Pues ahí la llevamos. Pues ahí la llevamos bien o la llevamos mal. Soy más o menos. Más o menos. Estamos más preocupados por entregar que por aprender, profe. A nosotros nos decían en la facultad que siempre los alumnos siempre estábamos más preocupados por pasar que por aprender. Y dices, pues sí, y es cierto, ¿no? Y ya con el tiempo te das cuenta que efectivamente es cierto. En lugar de preocuparte por aprender, te preocupas más que el maestro no te repruebe. Ya lo Entonces, único que uno quiere ya es terminar. sí, termina uno fastidiado de la carrera. Pero, pues depende de ustedes, realmente. ¿Ustedes están en el semestre que corresponde o deben esta materia de atrasado? Ah, yo el que corresponde, pero pues debo una. Una 5, ¿no? ¿Cómo lo supo? Pues no, los conoce uno y es ingeniería. Pero uno contaduría, pues entonces sí, sí no debes ninguna, ¿no? Pero generalmente ingeniería debe un montón de materias. Sí, Bueno, ustedes, o sea, no. depende Ajá, qué depende. profesor te toque. Ah, sí, hay unos bien, bien, ¿no? Sí, hay unos Ah, que se gracias, Londres. enseñan bien, hay otros que no, otros que Y, no. y otros ¿Qué como usted, onda? ¿no? Qué mala No, por onda. ejemplo, usted sí explica, se pausa, nos pregunta. Hay otros que se enojan por preguntarles. Yo también me enojo, pero pues, ¿qué le hago? Estoy No, pues harto de... Ay, mi sí micrófono nos está contesta abierto. bien. Contesta bien, estoy fastidiado de ustedes. Soy hasta el gorro de ustedes. Que me siento mal, que me duele el cuerpo, que estoy en Celaya, que no voy a traer cajetas para todos. Y luego Adán que está produciendo a Luis Miguel, que ya basta, ¿no? Ya. Y luego tú, triste Luis, que no puedes sacar la basura a tiempo. O sea, nada más una cosa No, se te pide, sí, ¿qué cree que sí me dijeron? nada más una cosa tenías que hacer y aún así me decepcionas, ¿no? Vea. Hasta el señor gato saca la basura, ¿o no, Ingrid? El señor gato tiene inclusive un negocio de Uber Eats y es el repartidor. Hasta el señor gato se gana el alimento, no como Luis que no puede sacar la basura. Una pregunta, profe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El gato? No sé, se No, llama no, no. gato. El profesor uno flaquito con que siempre se juntaba a usted, siempre en su oficina, de pelo largo. El profe Oscar. Ah, Oscar, se llama Oscar. ¿Oscar qué? Oscar Valdés Casillas. Oscar Valdés Casillas. Ajá. Oh, ya. Él da toda la que es la parte de, como de TCP, de esa parte de programación, Digital 2 y le sabe un montón. Órale. ¿Les da menos 2 séptimos? En los 2 séptimos. ¿Cuánto les da a los demás? Entonces, de electrónica digital, ¿no? ¿El 2? Lo que pasa es que el otro es Óscar Ocampo. Sí, también me dio menos 2 séptimos. Ok. Se llama Oscar René Valdés Casillas. Sí, Electrónica, exactamente. ¿eh? Es el, Ah, ¿es él? No, pues le no te dije conocía. René, pero ay, te dije Óscar Valdés Casillas, pues es el mismo. Es que no me dijo René. Óscar René Valdés Casillas. Ya, ni sé con qué profesor estaba tomando el curso. Sí, y sabe un montón. Nada más Sí, es sí. cuestión que ustedes le pregunten bien, ¿no? O sea, que estudien y que él vea que sí le talache. Y van a aprender un montón. Le sabe un montón a redes. Está bien. Sí, el profe Oscar procesa de un modo muy diferente.
es lee muy rápido, ve códigos que pues yo ni tengo ni idea, así como de, los ve pasar y dices, ay, aquí está el error. Y dices, Cristo. Sí, es muy, muy bueno en lo que hace. Dicen No, que lee sí, que huele los errores, ¿no? yo cuando entré a la universidad ya entré hace 7 años y nos tocaba revisar los trabajos de certificación y yo veía que loqueaba y decía, ay, Cristo, Oscar, revísalo. Me dice, no, aquí está el error. Dice, y lo sacó de tal libro y tal cosa, lo sacó de tal lugar y se volvió obsoleto de aquí. Y yo, neta, ¿eso viste a la pasada? Sí. Y yo me cacho, ¿qué está jugando? ¿No? Y no, ya lo vas conociendo y procesa así como computadora, pasa las hojas y así detecta los errores, ve qué cosas están en los códigos. Muchas veces sabe de dónde salieron todos los libros. No, sí, sí tiene sí procesa diferente. Y es bien buena onda, nada más que sí tiene que estudiar, ¿no? Y sabe muchísimo y trabaja sobre eso. Entonces, ahí explótenlo. Sabe muchísimo, muchísimo. ¿Ya, monstruos? ¿Menos 2 séptimos? Sí, Sí, a sí. mí también me da eso, profe. Ay, no seas mentiroso, no te dio nada, que estás copiando los de los demás. ¿O sí te dio? Sí, Ay, qué profe. seas. Ay, no seas mentiroso, Ricardo. ¿Verdad el osito Bimbo? Sí, Que el América se vaya a segunda, si no es cierto. sí, a tercera. Ah, ok, entonces sí es cierto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, en los cuales tenemos, bueno, vamos a empezar a desglosar. Para la siguiente figura tenemos lo siguiente. Queremos sacar el voltaje de salida, la corriente de carga y la corriente de salida. ¿Ok? Generalmente cuando ustedes quieren probar un circuito, lo que hacen es demandarle corriente. ¿Esto cómo es? Cuando ustedes llevaron Dispos 1, hicieron, según yo creo, una fuente de voltaje. ¿Sí la hicieron? Bueno, ¿la diseñaron? No, ¿qué hicieron? ¿Una fuente de voltaje? ¿Como las del laboratorio? Diseñamos una hasta con 3 salidas. Ay, cálmate, Teo, si no funcionan con una. Sales. Sí, sí le hicimos. Ya los conozco, si no funciona todo lo que hacen. Es que en Casa Libertad somos pro. Ah, eso sí. Unos más pro que otros, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando ustedes tienen un circuito, compran una fuente que dicen, ay, voy a tener mi propia fuente de voltaje en la casa. Y le dicen, es que entrega un amper. Y dices, pues órale, pues. Y tiene 3 salidas, ¿no? Como las de aquí del ingeniero. Y resulta que conectan sus circuitos. Y resulta que, oh, sorpresa, no les está entregando un amper, sino les está entregando 200 miliamperes. ¿Está bien o está mal la fuente? ¿Está bien o está mal, monstruos del Averno? Luis, antes de que vayas a sacar la basura, si compras una fuente de 3 salidas, de 2 salidas, para que ya no vayamos tan lejos, y y le conectas 2 circuitos, porque sabe, mi cuate va a trabajar en una y yo voy a trabajar en la otra, y resulta que requieren un amper para su circuito, que es muchísimo, resulta que les entregan unas 200 miliamperes. ¿Está bien o está mal esa fuente? Nada de 200 miliamperes. Bueno, pues vamos a ponerle que les da 500 miliamperes. O sea, mitad y mitad. ¿Eso está correcto? Ajá. ¿Sí? No, estaba Pues yo qué contestando voy a a lo que saber. escuché. No, Bueno, a está ver, mal. está mal. Adán, ¿está bien o está mal? Vamos a hacerlo por democracia. ¿Pero Está puede bien, ¿no? plantear otra vez? Porque Porque no estaba yo desayunando. Ok. no, pero me quedé con la duda. Se supone que la salida necesita la carga un ampere. ¿Así entendí? No. Tenemos una salida de un amper. Tienes una fuente. Ok, le estoy tratando de explicar qué cosa es la carga.
tienes una fuente de que te venden, tiene una fuente, tiene 2 salidas, y te dicen que es a 1 amper, la salida de la fuente. Y le decía yo, Luis, haz de cuenta, vas con tu cuate, conecta cada quien sus circuitos, son fuentes independientes, y conectan cada quien su circuito. Y resulta que la fuente de 1 amper te está dando 300 miliamperes, 400 miliamperes, una cantidad así. La pregunta es, ¿la fuente te está entregando lo correcto? O sea, dices, pues es que como somos dos, pues, la mitad de la corriente. Profe, según yo, la corriente depende del circuito al que esté conectado la fuente, ¿no? La corriente depende del circuito al que se conecte. Ok. Sí y no, Teo. Bueno, Teo y para todos los demás. Profe, pero si lo vemos, digamos, así como un análisis nodal, a la salida de la fuente tendríamos a poner, sería como un nodo. Y de ahí se van a conectar los otros 2 circuitos. Entonces sí se tendría que subdividir la corriente, ¿no? En teoría, los 500 y 500 para cada uno de los circuitos. Obviamente, sí, todos tienen razón de alguna manera. Obviamente, la corriente no es infinita. Cuando ustedes toman corriente de un contacto, obviamente no da para 5000 focos, ¿no? Obviamente sí hay una división de corriente. Pero lo que se busca es que cuando ustedes conectan un circuito a la fuente, la corriente de la fuente te tiene que seguir dando un amper. O sea, la corriente de la fuente te tendría que estar dando un amper porque está diseñada para eso. Entonces, generalmente cuando ustedes diseñan una fuente en el laboratorio, te dicen, da un amper, tú dices, sí, ya hacen tus cálculos y dicen, pida un amper. Dicen, ahora conéctale una resistencia que te demande corriente, es la resistencia de carga. Entonces buscan una resistencia que demande corriente y entonces la fuente te tiene que seguir entregando un amper. ¿Va? O sea, lo que le conectes aquí a esta fuente te tiene que seguir entregando el amper. ¿Por qué? Está diseñada para eso. Porque podría ser que nada más te dé el amper si no le conectes nada. Entonces, en el papel dices, pues mi fuente se entrega un amper, pero al momento que yo le conecto una carga, un circuito, se baja porque el circuito demandó corriente y se fue la corriente de la fuente. Si tienen varios circuitos conectados, sí va a haber una baja de corriente, pero tendría que tener muchos. Y tendría que demandar muchísima corriente a los circuitos, ¿no? Entonces, lo que hace la resistencia de carga es demandar corriente al circuito, ¿va? Es una resistencia de carga que en este caso podría ser que ustedes le conectaran un radio, le conectaran un circuito de digital, no sé. Pero la teoría es que esa fuente está bien diseñada y te tiene que entregar el mismo amper que te están prometiendo, ¿va? O sea, en conclusión, los 2 circuitos tendrían un amper. Sí, deberían tener, porque aparte no, los circuitos en un laboratorio generalmente, los que ustedes hacen, no demandan mucha corriente, salvo que hablemos de un amplificador un Pero amplificador, digamos, perdón. llevamos digamos, en el laboratorio, pero salimos ya en lo real. Si tuviéramos como bien alguna fuente, ¿no? Afuera, lo que sea. Y tuviéramos 3 circuitos que conectáramos, ahí la corriente igual sería de un ampero, en particular se subdividía entre las cargas. No, tendrías que determinar primero, si somos muy estrictos, cuánta cantidad de corriente está demandando cada uno de ellos. Inclusive, y a lo mejor algunos tenían coches, es lo que les platicábamos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un coche que van a tunear y le ponen estas 50 bocinas que le ponen así esos baffles enormes, la batería no te va a rendir la corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Le ponen un capacitor? Bueno, sí, pero me refiero ya al circuito en general, o sea, tienen que aumentar entonces las fuentes, que poner una fuente de corriente, porque la corriente que ya le demanda a la fuente es demasiado, ¿ok? Todos van a empezar a demandar y entonces la corriente no va a darte que tú enciendas tus baffles, o que funcione correctamente, ¿ok? Entonces ya se les ponen fuentes de corriente. Eso creo que contesta la pregunta en el sentido de que en el circuito, en la fuente, en el laboratorio, generalmente sus circuitos no demandan mucha corriente, les digo, salvo que sean amplificadores de potencia y aún así no es tanto.
Pero ya en la vida real, en circuitos más grandes, o son elementos más grandes como estas bocinas que se llevan los coches, les meten fuentes de corriente porque demandan mucha corriente estos elementos y se echan la batería. Entonces, sí se subdivide, creo que esa es la respuesta. ¿Va? Pero es tanto que se subdivide que ya no alcanza a alimentar estos elementos, como los baffles, ¿ok? Los amplificadores. No sé si se entendió, si te respondí, si te hice más pelotas, no sé. No, pues sí, o sea, en particular pues, se tendría que verificar el consumo de corriente de cada uno de los circuitos, se tendría que determinar en teoría, ¿no? Sí, pero imagínense que las fuentes del laboratorio son de 1 ampere y usted está poniendo una resistencia de 10K. Realmente, pues, la fuente, si está bien hecha, no debería detectar realmente así de, tiene una resistencia de 10K. Tendría que ser algo que demandara mucha potencia para que dijeras, ¿sabes qué? La fuente no te va a dar el ampere, ¿no? Entonces, para estos experimentos, digo, para estos circuitos, pues realmente es nada. No debe afectar a la fuente de corriente, a la fuente de voltaje, perdón, que tú le demandes una resistencia de 10K. Pues, generalmente trabajamos en miliamperes. Entonces, pues es nada para la fuente de voltaje del laboratorio. Okay. ¿Sí se contestaron todas las preguntas o ya nos hicimos más cómodos? No, pero no se preocupe, gracias. O sea, no te preocupes. Sí, sí. O sea, con toda confianza, ¿eh? O sea, si no entendiste nada, pues ya dime. No, o sea, sí. Pero pues sí, o sea, yo me había quedado con esa idea que pudiera subdividirse. Pero como bien dice, pues si el circuito en su momento, o vamos, ideal, con los circuitos que manejamos, como demandan poca corriente, pues casi tendrían el 1 ampere para cada uno, ¿no? Es lo que quise entender. Sí, lo que sucede es que ustedes cuando diseñan una fuente, y es que más iban a esta una fuente más casera, sí les entrega el ampere, pero a la hora que ustedes conectan su circuito, un Walkman, nada que dijo Mary, un aparato de sonido o algo, demanda corriente y la fuente se cae. En lugar de estar entregando 10 volts, está entregando 5 volts, se cayó completamente. Entonces, resulta que su fuente no funciona. Funciona si no le conectas nada, pero pues esa no es la función de la fuente. Entonces, esta resistencia de carga para estos circuitos lo que hacen es demandar corriente y ver cómo se comporta nuestro circuito en general. Les digo, si ustedes le conectan a una fuente que compraron o que hicieron y se cae el voltaje y todo, quiere decir que la fuente no está entregando la corriente que dice porque el elemento demandó corriente, la carga, y su fuente tronó. ¿Va? No sé si ahora quedó más explicado. Sí, profesor, gracias. David, suenas de un convencimiento que me mata. Ah, no. Sí, No, profe. sí, ojalá, sí, parece que sí. Ok, entonces tenemos aquí una fuente de 4 volts, una fuente de 4 volts, tenemos, no tenemos resistencia R1 ni resistencia de realimentación, pero a cambio tenemos una resistencia de carga en la salida de 10K. Y nos está indicando que la corriente en el lazo es aproximadamente 0 y la corriente en la carga va a estar determinada por el voltaje de salida entre la resistencia de carga, que pues obviamente sonaría bastante lógico. ¿Va? Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. ¿Les parece que nos desconectemos y nos conectamos 10 minutos que quedan? Y Bye. ¿Quieren la neta de planeta o no? ¿O les cuento mentiras? La verdad, Las La mentiras. verdad. Sin miedo. Nah, que sin miedo. Yo llevo aquí 7 años. Y en 7 años me ha tocado así de, ahora sí estamos hartos de la rectoría y nos vamos a ir a huelga, ¿no? Creo que tienen un mes aplazando esta huelga. Entonces, jamás me ha tocado que hagan una huelga. Nunca. Entonces, bajo este parámetro, creo que el viernes están emplazados a huelga. Y ahora sí están bien punkis que no les han pagado, creo que un año. Que les prometieron
aumento de sueldo y no sé qué tantas cosas, y que ahora sí se van a ir a huelga. Pero ya fueron a platicar con la rectora y ya platicaron y creo que no llegaron a nada. Y el viernes se van a huelga. Lo cierto es que yo creo que el viernes van a salir con que vamos a darles más oportunidad a la rectoría para poder seguir negociando, ¿no? En pro de la universidad y lo de siempre de política. Entonces yo creo que no se van a huelga. Va que va, profe. O sea, a mí no me ha tocado ninguna. A veces que sí estoy más ilusionado de decir, ay, por favor, una semana de huelga, ¿no? Pero no, creo que no. Es más fácil la pandemia, ¿no? Sí, es más fácil que suspendamos clases por la pandemia que por la huelga. Es que creo que el problema es que dice que no les han pagado un año de aumento. Una cuestión así. Y aparte creo que, bueno, con la cuestión de que los quieren regresar a los administrativos y todo este asunto, entonces dice que ellos no hay las condiciones de la universidad para que, para poder regresar a clases. Entonces, pues sí es un lío y sí se les entiende. Todos tenemos familia, ¿no? El que seas administrativo no quiere decir que no te pueda pasar nada. Entonces, creo que están en su derecho, pero creo que les van a ofrecer del 100% que pidan, 50%, les van a dar como siempre el 2% y ya. Ahí muere la huelga. Entonces, no, ni se ocupen de eso. Llegado el plazo, veremos qué hacemos, pero no creo. Gracias, profe. Y por cierto, creo que mañana les paso yo una encuesta para que lo resolvamos aquí. ¿De qué materias van a quedar para el próximo semestre? Porque ya está pidiendo la universidad esa parte. Entonces, que mañana les voy a pasar una encuesta para que la resuelvan en lo que estamos aquí y de qué materias van a pedir para el próximo semestre para ver qué se abre y no se abre. Recuerden que es importante que participen en la encuesta de la universidad porque ¿Y esa encuesta se hace en todas las unidades o nada más ahí? aquí la hacemos interna. Hay una encuesta interna, pero hay una encuesta que hace la universidad en la que arbitrariamente, voy a decirlo de esa manera, toman en cuenta qué materias quieren los alumnos, pero resulta que creo que participan como el 10%, el 3%, una cantidad bajísima de alumnos. Y con eso determinan que cierran, no abren materias, que nada te cierra, porque los alumnos no la llenan y entonces querían EADI. Y entonces resulta que los alumnos sí la van a llevar, pero pues no llenaron la encuesta y la universidad dice, pues nadie la quiere llevar, no la abrimos. Entonces, llénenlas, por favor, para que haya un modo de saber que sí las van a pedir y se abran las materias. Y se necesitan materias extras que digan, bueno, no pertenece al semestre del primero, tercero, quinto, al semestre de non, pídenlas, porque si son de ciclo superior o, sí, de ciclo superior, con que pidan 5, con eso se abre la materia, ¿va? También ustedes tienen la culpa de que no se abran materias. Pero es la primera vez que yo escucho esta encuesta, porque acá en San Lorenzo, a menos que tu compañero diga otra cosa, yo no escucho esa encuesta. ¿No les han hecho encuesta a ustedes? Que levante la mano otro. Yo no. Pues según yo, sí. Nos llega a nuestro correo. De Montres. Nos llega a nuestro correo institucional y ya la contestas, ya. De hecho, nos estaban diciendo. No, pues sí. No, Gracias. pues sí, de nada. Ahora voy a revisar el correo, ¿no? Sí, ya me voy. Gracias, Sandy. Oye, a ver, voy a decir Sandy, pero es para todos, ¿ok? Es que estoy leyendo aquí el chat. Que les enviaron una encuesta a ustedes de cómo querían regresar a la universidad el próximo semestre. Sí, Sí la contestaron. sí. Ok, porque que están 50% de que quieren presencial, 50% quiere que sea híbrido. No es oficial, todavía. O sea que ¿Quién es? dependiendo de esa encuesta, sí se decide si vamos a presencial o no. Sí, hasta donde yo entiendo, sí. Y muchos dicen que están más a favor de que sigamos en virtual a regresar al plantel.
Entonces sí es importante que contesten las encuestas, por favor. Porque cuando les conviene a la universidad sí las toman en cuenta y cuando no, pues no. Entonces contéstenlas. Me comentaron que se las mandaron al correo. Entonces chéquenlo, así como su compañero que no checó. Bueno, por eso preguntaba. No, pues está bien. No, entonces sí chéquenlo, búsquenlo en el spam o en algo, en el correo institucional y contesten las encuestas. Y creo que mañana les aplico una encuesta. Bueno, entonces el ejercicio está muy rápido, el ejemplo, y mañana hacemos unos ejercicios. Entonces tenemos una fuente de 4 volts en la entrada y nos está diciendo que el voltaje de salida aquí en el mismo circuito va a ser igual a la fuente de entrada. Si el voltaje de salida es igual a la fuente, ¿de cuánto es el voltaje de salida? Nos está diciendo que el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente. ¿Cuánto vale la fuente? 4 volts. Por lo tanto, el voltaje de salida vale 4 volts. muy bien. Entonces, está muy simple, ¿no? Este circuito. Ahora, queremos determinar la corriente en la carga. ¿Qué hacemos? Ley de Ohm. Entonces, tenemos que el voltaje de salida son 4 volts entre la resistencia por la cual está cruzando la corriente, que son 10K. Por lo tanto, nos dice que la corriente de carga es igual a 0.4 miliamperes. Muy rápido, ¿no? Entonces, voltaje de salida es entre resistencia de carga, ley de Ohm, y nos dice que la corriente de la carga son 4 miliamperes, que es lo que yo les decía. Demanda muy poca corriente este circuito. Ahora, sabemos que la corriente de salida va a ser igual a la corriente más la corriente de carga, que es lo que tenemos aquí. La corriente de salida, una parte va a la realimentación y la otra va a la resistencia de carga. La corriente de salida nos dice que es aproximadamente 0. Y la corriente de la carga son 0.4 miliamperes. Por lo tanto, ¿cuánto tiene la corriente de salida? .4 milis. 0.4 milis. Porque la corriente del lazo de realimentación nos está diciendo que es aproximadamente 0. Y la de la carga la determinamos por la ley de Ohm. Por lo tanto, 0 más 0.4 miliamperes nos dice que la corriente de salida es de 0.4 miliamperes. ¿Va que va? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, monstruos del Averno, déjenme dejar de compartir, por lo menos para que me vean, para que me vayan. Fue un gusto darles clase el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó, Teo? ¿O qué fue, Luis? Luis. Hola, Teo.